Entonces, de esta manera, el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, con su Observatorio Nacional de la Familia, se suma a la vocación de esta Universidad Pontificia de México de acompañar a la sociedad mexicana y latinoamericana en su caminar por la historia, tal como lo ha hecho desde su creación en el siglo XVI y particularmente en los últimos 40 años desde su reapertura. Quiero agradecer aquí, con eso termino, a su excelencia, reverendísima, Monseñor Alfonso Miranda, que es el responsable de la dimensión de familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, su presencia aquí el día de hoy y todo el apoyo que a este centro y a este observatorio ha brindado. Como también particularmente quiero agradecer al doctor Fernando Pliego Carrasco, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, que generosamente nos ha ido orientando y colaborando en este trabajo de investigación. Finalmente, quiero agradecer a la editorial NUN, que generosamente ha acogido esta iniciativa para su publicación, y a todos ustedes nuestro agradecimiento y nuestra invitación a seguir sumando esfuerzos. Aquí hay gente representante del gobierno en sus distintos niveles, gente representante de la sociedad civil organizada, como también del mundo académico y del mundo empresarial. Entonces, como ven, el tema de la familia es un tema que nos convoca a todos. Obviamente, también hay gente que está, sobre todo, involucrada en el tema de la evangelización desde el punto de vista católico de la familia. Y entonces también, como digo, se ve claramente que es un tema que nos convoca a todos como sociedad, y pues la invitación es a seguir aunando esfuerzos para servir mejor, de la mejor manera posible, a las familias que conformamos esta gran nación que es México. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora quiero ceder la palabra al doctor Fernando Pliego Carrasco, que, como ya mencionó el padre Guillermo, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de nuestro capítulo introductorio sobre la importancia de las familias y sus principales dinámicas de cambio. Doctor, estamos profundamente agradecidos por su cercanía con el CEPAMIOS y también por su compromiso académico en pos de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amable invitación para participar aquí con este honorable presidio. Pues gracias a padre Guillermo por haberme invitado al libro. Monseñor Alfonso, mucho gusto. Colega, mucho gusto. Bueno, yo les voy a hablar de esta pequeña parte que es más genérica, no es específica de una circunstancia como si es el centro de la publicación, va a ser un reporte periódico. Entonces, esta es una introducción general y entonces sí me gustaría si podrían poner se adaptó porque la traje en Google, que no, la traje en Word, en PowerPoint, y todavía no sé usar el Google equivalente, entonces lo transformamos en PDF, pero prometo, en mis propósitos de año nuevo, posteriores, prometo aprender a usar el Google, porque es ridículo, ¿verdad? Bueno, entonces, está en PDF, entonces van a ver algunas cosas que no se pueden hacer. Entonces, nada más pasen eso, por favor. El PDF, por favor. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Ahí está. Les digo que ahí era el PowerPoint, por eso están todos los circulitos, aquí están todos hijos. Pero miren, esta encuesta es muy importante, tenerla siempre presente. Esta es la quinta ronda que se hace. Esta vez se hizo ya 81 países, ya son bastantes. Son países, les he dicho muchas veces, son países de Oceanía, de Asia, ¿sí? Ahí está Taiwán, Corea del Sur, etcétera, China, están países de África, América,
Europa, muchos países de culturas muy diferentes, con tradiciones religiosas vivas algunos, otros ya bastante más matizadas y con economías diferentes, unas economías más centralizadas, o economías desarrolladas, economías de países pobres, sistemas políticos democráticos consolidados, relativamente novedosos, como puede ser nuestro país. Llevamos apenas unos 25 años, o sea, no es mucho. ¿Sí? Y así. Y entonces, ahí, cuando les preguntan a la gente, les hacen una pregunta sobre 6 temas. Esta encuesta mundial de valores es muy importante, es representativa de cada país, de los 81. Y aquí la hace gente del ITAM. Y esta es la quinta ronda, ahorita ya están preparando la nueva porque debe aparecer más o menos allá por el 25 la nueva versión. Y cuando les preguntaron qué tan importante era la familia, el 89% dijo que era muy importante. Y fíjense, algo importante 9%, poco importante 0.9%, nada importante 0.2%. No da exactamente el 100% porque no se contestó, etc. Y fíjense, cuando les preguntan el trabajo, el 58%, solo el 58% dice que es muy importante. La religión 37%, amigos 45%, tiempo libre 40% y política 12%. No quiere que no sean muy importantes todos los demás. Pero eso sí nos habla de que en la jerarquía de valores de la gente, ¿dónde están sus prioridades? O sea, un mal sistema político que tiene problemas de Estado de Derecho, problemas en las libertades, un sistema económico que no da trabajos bien remunerados, estables, competitivos, genera enormes problemas que afectan a las familias, desde luego. Si no hay una implicación importante en la vida religiosa de la gente, lo saben aquí muy bien, hay problemas importantísimos en las tasas de fecundidad. O sea, la caída importante que en varios países ya no tienen suficientes hijos para continuar en el tiempo tiene que ver de una manera muy importante con formas en que se ha vivido la secularización. Entonces, la familia es importantísima, todas las esferas son importantes, pero ese es el núcleo. ¿Sí? La familia. La que sigue, por favor. Y entonces, yo me he especializado en 16 países. Y relevancia de la familia aparece en todos los países. En Alemania es el 88% lo que dice en eso, que es muy importante. Y fíjense el otro extremo. ¿No hay computador aquí? No tenemos. No tenemos. Bueno, fíjense en la línea, hasta el otro extremo, la política 15. Australia 90%, en el otro tema 10% la política, Brasil 85%, Canadá 92%, Chile 91%, Colombia 80%, Corea del Sur 88%, España 87%, Estados Unidos 91%. Y fíjense dónde queda todo siempre en la política. La que sigue, por favor. Gran Bretaña 90%, Países Bajos 80%, Japón 92%, México 97%, Noruega 92%, Nueva Zelanda 90%, Perú 85%. ¿Y dónde está la política? En Países Bajos 6%. ¿Dónde? Entonces, cuando un político, un administrador público, alguien que está metido en estos temas del poder, dice que la familia es muy importante porque, con excepción de una colaboradora de una senadora, es la única que ha dicho que la familia no es importante. No digo nombre porque no es función de esta reunión ni la política. Es la única. Siempre un político le dirá que la familia es muy importante. Pero a la hora que llegan al poder, que están administrando los bienes públicos, la política, la familia es muy importante, pero en la vida privada. En la vida privada. Y con mi familia no se me da.
pero nada más hasta ahí. Hay programas para ayudar a la familia, que sí ayudan a la familia. Entonces hay de madres solas, hay muchos programas de madres solas, contra la violencia de la mujer, porque sí es muy importante y qué bueno que los hay, para muchachos en la calle, todo eso es muy bueno. Pero que haya una política federal para promover el desarrollo de la familia como núcleo social, no hay en México nada. Y los centros municipales de desarrollo de la familia, ¿cuántos hay en el país conocido? Y ahorita empieza el experimento, aunque a finales del sexenio pasado, en Aguascalientes de una Secretaría de la Familia, pero apenas empieza. Entonces, ese es el asunto de la familia, muy importante. La dinámica social, la dinámica personal, pero no está contemplada como centro en las políticas del Estado mexicano. Entonces, esa es una realidad. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y en este punto termino, pero y entonces hay una especie de abismo entre lo que piensa la gente en sus prioridades y lo que piensa el político típico. Hay un abismo muy importante. La que sigue, por favor. ¿No se puede poner un poquito más grande? Bueno, esto es qué pasa en México. México, estos son los datos de los precensos, desde 2000, 2010 y 2020, y son tipos de hogar. El hogar es donde vive la gente, ¿saben? Ya. En una casa, un departamento, una chocita, etc. Es el hogar. El hogar es donde vive y donde se desarrolla la vida de los individuos fuera de trabajo, sexualmente, etc. La mayoría de los hogares son hogares familiares, pero no todos los hogares son familiares. Y fíjense si alcanzan de ver. Los primeros dice jefa, sola y familia. Pasó de 14 a 17.7 en 20 años. O sea, los hogares encabezados por mujeres sola, que no tienen pareja, han ido creciendo. Algunos de estos hogares tienen hijos, otros es la mujer con su mamá, su hermana, etc. Son familias. Los más importantes son la jefa sola con sus hijos. Y han ido creciendo poco a poco siguen creciendo. Después vean jefe solo y familia, 4.5, 4.3, 4.6. Muy poquito. Porque ustedes saben, lo saben muy bien las mujeres y los hombres, que en materia de hijos, cuando hay una fractura en la familia, la mayor parte de los hombres le corremos. Ahora cada vez hay menos. Pero también hay una cosa muy característica: a los hombres nos cuesta mucho trabajo vivir solos. Y dirían las mujeres que somos más incapaces. Pues en parte, señor Loneo. Nuestro cerebro, eso lo saben los neurólogos, está muy fracturado, hablando así medio estereotipadamente, ¿sí? Nos cuesta más trabajo tener varias funciones simultáneamente, y ese es un obstáculo muy importante. Bueno, ya voy más de la mitad, ¿sí? Entonces, pero pareja casada, fíjense, era 60% en 2000, bajó a 51% en 2010 y a 43.5% en 2020. Esta es la única estructura de hogar y de familia que está cayendo. De manera importantísima. Es la única. Después sigue la pareja en unión libre, pasó del 13 al 20. Sigue creciendo. Personas solas, 6, 9, 12%. Personas solas, y personas, ustedes las conocen. Y hay países que son una cantidad bárbara. En Noruega, como el 40% de los hogares son de personas solas. Corresidentes, .4, .4, .7. Son lugares donde, por ejemplo, los roomies, los amigas, ya sea de trabajo o de otra manera, comparten un departamento.
o después venden, rentan cuartos en casas y viven la gente así. O las comunidades religiosas están ahí también. Sí, ahí el ejército, los cuarteles donde está el ejército solo con su familia son también de ese tipo. Y después dice poligamia, punto 5.4.02. Sabemos que hay comunidades poligamia religiosas en Chihuahua y en algunos lugares, pero la estructura del censo no permite conocer bien esto con cuidado. Entonces, pero sabemos que hay. Pero hace como un mes, 2 meses hubo un matrimonio. Eso está ahí. Parejas del mismo sexo. No se podía saber en 2000, pero en 2000 ya se puede saber. Son .34, o sea, 3 casos de cada 1000, y .63 en 2020, 6 casos de cada 1000. Por eso dije, son hogares, ¿sí? Y no especificados los errores del censo. Entonces, esto lo sabemos. Entonces, de esto habla el artículo. Y yo nada más quería ponerles 2 cosas que no vienen en el artículo, pero se necesitan profundizar. La siguiente, por favor. Aquí, nada más que digo, si ya vemos la población joven, de 18 a 29 años, miren lo que ha pasado en 20 años. En 2000, el 34% de los jóvenes de 18 a 29 años estaba casado. En 2020 cayó al 14.2. Se desplomó a menos de la mitad. Y los que cohabitan en un unión libre pasaron del 14 al 25. Esto no quiere decir, si ustedes suman los primeros de 2000, 34 más 14, pues les dan 48. Si ustedes suman los otros, les da 39. O sea, menos que vienen en pareja, lo cual no quiere decir que no tengan vida sexual activa. Muchos de ellos. Pero hay un cambio impresionante. Y la siguiente, por favor, la última. Y aquí va a estar difícil verlo. El censo de México permite hacer una distinción por tipo de matrimonio, si es matrimonio únicamente civil, si es civil y religioso, y si es únicamente religioso. Y miren el que más cambia. Casi no se alcanzará a ver, pero está en el cuadrito rojo. Pasó de 18 en 2000 a 4.9 en 2020. Se desplomó. Entonces, cuando los sacerdotes se preguntan por qué no van los jóvenes para el templo, a las actividades de la parroquia, etc., esto tiene que ver. O sea, la cultura actual, el joven típico considera que hay un abismo entre lo que propone la Iglesia Católica y las demás comunidades religiosas y su visión del tema fundamental de la vida social: familia, pareja, sexualidad, etc. Hay un abismo. Debería de ser el centro, reflexionar por qué está pasando eso. Pero no es para echarse la culpa, porque eso después encuentro yo. Vivimos en un cambio de época. Las formas de transmisión de los valores y de las costumbres y de las estructuras de familia ya no operan como antes. Es que hay que echarle más ganas, no hay que pensar en nuevos parámetros. Pero es impresionante que haya caído con la cuarta parte. La cuarta parte más o menos en 20 años. Y esto sucede en las universidades católicas y en todos lados. En unos estados de la República es mucho más fuerte, pero este es el promedio nacional. Entonces necesita reflexionar sobre eso. Bueno, eso habla el artículo como cuestión general. Y muchas gracias, Padre Guillermo, por tener la oportunidad de servir a estos fines muy importantes. Muchas gracias, doctor Pliego. Su trabajo es muestra de que la academia, como ustedes ya vieron, tiene mucho que decir sobre la importancia vital de las familias en nuestra sociedad. Para este informe,
era necesario contar con un encuadre de este tipo. Teníamos que justificar por qué íbamos a hablar de la familia, o sea, por qué este tema nos interpela a todos. Y entonces, ya que tenemos estos datos, no nos queda más que pensar en el fortalecimiento de la familia y de los lazos familiares. Y con la exposición y los datos que nos presentó ahorita el doctor Pliego, no nos deja dudar de ello. Para continuar, quiero presentar a la maestra Martinica Chaleman, investigadora del Centro de Familia Bioética y Sociedad, quien nos adentrará en los capítulos subsecuentes de este reporte. Maestra, es usted la palabra. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Es una enorme alegría para mí presentar el resumen de este primer reporte sobre la familia que realizó el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México. Estoy convencida de que los frutos de la investigación que hoy les presentamos por sí mismos son una llamada a redirigir la mirada hacia la familia en México, hacia sus necesidades y su irreemplazable valor. Como el título del reporte lo indica, el objetivo de esta investigación ha sido analizar los retos y las transformaciones que nos ha planteado la pandemia, siempre en clave de esperanza, pues partimos de la convicción de que entre los numerosos caminos que tienen nuestros esfuerzos, la familia es el primero y el más importante. En efecto, el hombre viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual bien puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como persona. El reporte sobre la familia en México 2022, retos y transformaciones en clave de esperanza, consta de 5 secciones. La primera, escrita por el doctor Fernando Pliego Carrasco, es un profundo análisis sociológico sobre la importancia de la familia en México y sus principales dinámicas de cambio. La segunda sección, titulada Más acá de la pandemia, ¿qué futuro nos espera?, consiste en una reflexión antropológica que ha desarrollado el doctor Alberto Vargas Pérez, asesor académico de nuestro centro. El resto del documento fue redactado por el equipo de investigación del CEPABIOS, del cual yo también formo parte. Y bien, a grandes rasgos podemos decir que este reporte presenta un análisis cuantitativo así como cualitativo de los efectos que la pandemia tuvo sobre la familia en México en una amplia variedad de temas: salud, economía, infancia y adolescencia, políticas públicas, sociedad civil, educación, atención a adultos mayores, salud mental, entre otros. Siempre con este doble enfoque, cuantitativo y cualitativo. De esta manera, el reporte nos permite comprender la forma en que la pandemia ha cambiado las dinámicas familiares de nuestro país, a la vez que alumbra con esperanza los nuevos panoramas a los que nos enfrentamos como sociedad. Como ya mencionó el doctor Pliego en su exposición, la primera sección del reporte nos presenta un análisis de los principales cambios que están sucediendo en la familia en México. A fin de no repetir lo que ya ha sido dicho, me interesa resaltar aquí nuevamente y de manera central que la familia es la institución sociocultural mejor evaluada por diversas encuestas a nivel global. En el caso de México esto es todavía más evidente, lo cual nos permite afirmar que la importancia de la familia es un hecho social. Sin lugar a dudas, la conclusión capital de esta primera sección es el hecho de que la familia es el tema sociocultural más relevante en la sociedad contemporánea de México. La segunda sección del reporte comienza con un resumen estadístico del impacto que tuvo la pandemia en nuestro país. México suma, de acuerdo con el último reporte oficial de la Secretaría de Salud, más de 5 millones de casos positivos confirmados, así como 325,000 aproximadas defunciones por el COVID-19, aunque diversos analistas de la salud pública, así como expertos en epidemiología, han puesto en duda las cifras oficiales sobre las reales. De cualquier manera, México ocupa el 5º país en el mundo con mayor muerte a causa de la pandemia, y las estadísticas confirman que el COVID-19 fue la primera causa de muerte a nivel nacional. Un dato alarmante en estas estadísticas es el número de menores que han perdido a uno o ambos padres, pues más de 130,000 niños mexicanos han quedado en la orfandad a causa de la pandemia, y más de 141,000 menores han perdido a su cuidador principal. Los estragos que ha dejado la pandemia en México pueden verse reflejados en diversos ámbitos: económico, laboral, político y social.
Pero la invitación aquí es a reflexionar en qué medida estos estragos no fueron causados principalmente por la expansión de la enfermedad, sino que son producto de una dinámica política y económica que refleja la crisis antropológica y humanitaria en la que estamos inmersos. Los números importan porque reflejan la carencia de condiciones mínimas necesarias para llevar una vida digna en nuestro país. También ayudan a detectar los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad mexicana. La pandemia ha representado, lo sabemos muy bien, un inmenso desafío para los sistemas de salud del mundo, para la economía, la educación y la vida diaria de las personas. Conforme las familias perdían sus fuentes de ingreso, debido a las restricciones sanitarias y la economía global se encaminaba hacia la crisis y la recesión, millones de hogares caían en la pobreza. Tan solo en el periodo de febrero a julio de 2020, en México se perdieron más de 1.1 millones de empleos formales. Esta es una crisis en el empleo aún más grave que la que tuvimos en 2008. La crisis golpeó con mucha más fuerza en comunidades que sistemáticamente han sufrido mayor vulnerabilidad y marginación. En el sector educativo, por ejemplo, México es la prueba evidente de que un contexto de infraestructura deficiente tiene efectos negativos en la asistencia escolar. El INEGI señala que más de 400,000 menores dejaron sus estudios por razones relacionadas a la pandemia, 65,000 por falta de dinero o recursos y 49,000 porque debían trabajar. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? Sin duda, que el acceso a la educación no puede ser un bien que quede relegado a un segundo o tercer orden, sino que debe tener la misma importancia que los bienes sanitarios y laborales. Todas estas cifras nos permiten hacer visible la gran tarea que hoy tenemos por delante para desarrollar propuestas de carácter público y civil que hagan frente a la crisis social. Al respecto, el doctor Alberto Vargas menciona los efectos de la pandemia en su dimensión antropológica. La emergencia sanitaria ha sido también una emergencia de salud mental, pues el aburrimiento, la angustia y la desesperación son sentimientos que preceden a la soledad existencial y detonan las enfermedades mentales más graves, la depresión, la ansiedad y el suicidio. Sin embargo, como toda situación de crisis, la pandemia nos ha brindado la oportunidad de replantear el rumbo de nuestra sociedad. En este sentido, para el doctor Vargas, hay tres grandes agentes que deben impulsar el cambio social: la familia, fundamento y pilar de la nueva biopolítica; las instituciones educativas, pues son los espacios privilegiados para el encuentro con la verdad, el diálogo y la convivencia; y finalmente los empresarios. A ellos compete convocar al trabajo y organizarlo en torno al bien común y personal. El doctor Vargas insiste en que necesitamos transitar de una cultura de la soledad y el egoísmo hacia una cultura del encuentro. Y bien, la tercera sección del reporte reflexiona sobre los límites de la intervención del Estado frente a la familia. La pregunta se plantea más o menos de la siguiente forma: ¿hasta qué punto el Estado deja de ser subsidiario del bienestar familiar para convertirse en el mejor capacitado para decidir, por ejemplo, sobre la educación de nuestros niños? Estamos acostumbrados a que sea el Estado quien dicte la pauta sobre lo que debe hacer una familia, sobre el tipo de educación que deben recibir los menores o el tipo de apoyos que necesitan los padres. México gobierna, bien o mal, con un enfoque de política pública. La propuesta del reporte sugiere exigir mayor intervención en aquellos problemas públicos que afectan a la familia y cuya resolución queda fuera de su alcance, y una menor intervención, o podríamos decir un esquema de carácter subsidiario, es decir, de participación colaborativa con las mismas familias cuando los problemas se encuentran dentro del núcleo familiar y corresponden precisamente a su ámbito de decisión y libertad. Esta sección también analiza diferentes resoluciones judiciales y políticas públicas que fueron proyectadas o implementadas durante la pandemia. La más relevante que me interesa destacar aquí es la que se resolvió el 7 de septiembre de 2021 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso,
Se trata del asunto más significativo resuelto hasta ahora sobre los no nacidos en México. La Comisión de Derechos Humanos solicitó que se invalidaran algunas disposiciones del Código Penal de Coahuila que prohibían el aborto voluntario. La Comisión alegó que la proscripción absoluta del aborto en cualquier etapa del embarazo viola diversos derechos de la mujer, reproductivos, derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, etc. La Suprema Corte de Justicia dio la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y determinó que dicha prohibición resulta efectivamente inconstitucional. Destacó, por otro lado, que el no nacido es un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado en tanto que constituye la expectativa de un ser. Cito. Sin embargo, señaló que el embrión feto no es titular de derechos fundamentales, que son propios de la persona que nace en él. Durante este periodo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió también un par de resoluciones que impactan directamente la situación de los niños y adolescentes en México. El 7 de marzo de 2022, por ejemplo, se analizó la validez de una disposición del Código Civil de Puebla que prohibía a los menores de 18 años modificar su acta de nacimiento por autopercibirse con un género distinto. El Pleno de la Corte determinó que la norma impugnada es inconstitucional por vulnerar el acceso a la identidad sexual y de género de los menores. Esta resolución resulta alarmante, en tanto que permite a los niños y adolescentes de México tomar una decisión radical y definitiva sobre sus vidas sin tener la madurez psicoafectiva aún necesaria para ello. Lo anterior pone de manifiesto la urgencia por desarrollar iniciativas privadas y públicas que promuevan una educación integral de la sexualidad, que comprenda la sexualidad en el marco de la dignidad de la persona en todos sus diversos ámbitos, no solo en el físico, sino también en el psicológico, en el social y en el espiritual. Necesitamos proyectos de educación afectivo-sexual que tengan por objetivo informar, formar y desarrollar habilidades para que los niños y adolescentes de México alcancen progresivamente su madurez. Proyectos que comprendan la sexualidad humana no como una actividad reducida a los órganos genitales, sino como una realidad ontológica que atraviesa todas las dimensiones personales. La cuarta sección del reporte analiza la situación a la que se enfrentaron las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Ante la pandemia, estas organizaciones tuvieron que continuar su operación de proyectos y programas, adaptándose al trabajo a distancia, es decir, con una fuerte dependencia de las tecnologías digitales. Sus finanzas se vieron seriamente afectadas, pues 7 de cada 10 organizaciones de la sociedad civil reportaron una disminución de fondos. 1 de cada 10 mencionó estar en riesgo de dejar de operar y 3 de cada 10 tuvo cierta flexibilidad para reorientar sus recursos a la integración de otros programas o proyectos. Hasta aquí nos ha quedado claro que el debilitamiento de la sociedad civil significa el debilitamiento de los grupos más desfavorecidos de México, por lo que resulta esencial repensar estrategias inteligentes que nos ayuden a sortear las dificultades que la pandemia les ha planteado. Finalmente, en la última sección se aborda el tema de la esperanza. Parece contradictorio hablar de esperanza después de los datos que este informe nos ha presentado. En muchos lugares de México, como ha puesto de manifiesto el doctor Pliego, especialmente en las grandes ciudades, se notan ya signos de un creciente déficit de matrimonio, natalidad y familia. Y sin embargo, el reporte concluye con la contundente afirmación de que hay muchos motivos para la esperanza. Ante todo, la convicción de que Dios, al crear al ser humano a su imagen y semejanza, los creó varón y mujer, de modo que en el corazón de las personas anida irremediablemente el anhelo de la familia. El reporte nos invita a comprender que hay situaciones que la sociedad, el Estado, las organizaciones civiles y demás grupos intermedios deben atender, no porque la Iglesia pretende imponer una visión de parte, sino porque la familia es un bien social y de su salud depende el bien común. Una nación necesita de familias con raíces, de jóvenes que conozcan de dónde vienen y que puedan renovar, innovar y mirar con optimismo el futuro.
En este punto, la Iglesia Católica es ciertamente la institución que más invierte en la familia, tanto en recursos económicos como sociales y pastorales, motivando iniciativas concretas de diversos tipos. En 2022, por ejemplo, se realizaron diversos eventos para encaminar a la sociedad hacia la esperanza del mensaje cristiano. Destaco aquí únicamente los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, presentados en México por parte del Dicasterio Vaticano, con la participación de los principales centros universitarios de familia en México. Este documento es quizá una de las mayores razones de esperanza para la Iglesia, pues se trata de orientaciones prácticas para las iglesias diocesanas con un gran potencial de renovar la pastoral familiar a partir de un pleno reconocimiento de la subjetividad eclesial y pastoral de la familia. Para concluir, podemos afirmar que este reporte presenta un panorama de las dificultades que nos ha ocasionado la pandemia y a la vez nos da razones y herramientas para buscar nuevos horizontes como sociedad. El reporte confirma, por lo tanto, que la esperanza no es un ideal inalcanzable, sino una realidad transformadora que ilumina los tiempos difíciles y permite vislumbrar un futuro alentador para la familia en nuestro país. Sin más, concluyo con una cita de la Carta a las Familias, publicada por el Papa Juan Pablo II en el año 1994, que desde mi punto de vista bien podría aplicarse a la situación en la que se desarrolla la vida de las familias mexicanas al comienzo de este 2023. Y dice así: ¿quién puede negar que la nuestra es una época de gran crisis, que se manifiesta ante todo como profunda crisis de la verdad? Crisis de la verdad significa, en primer lugar, crisis de conceptos. Los términos amor, libertad, entrega sincera e incluso persona o derechos de la persona, ¿significan realmente lo que por su naturaleza contienen? Solamente si la verdad sobre la libertad y la comunión de las personas en el matrimonio y en la familia recupera su esplendor, empezará verdaderamente la edificación de la civilización del amor. Y será entonces posible hablar con eficacia de promover la dignidad del matrimonio y de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias también a todo el equipo que hizo posible este reporte. Los resultados nos muestran que la pandemia se ha enmarcado no solo como un asunto sanitario, sino como un problema moral. Y para atenderlo hay que comprometerse. Los datos presentados junto con sus reflexiones nos permiten acercarnos a la experiencia del otro, a conocer un poco más de cerca la herida para ayudar a curarla. Es así como inicia la empatía y se transmite la esperanza. La familia es esperanza, y el esfuerzo en mostrar los datos que nos dan cuenta de su estado y la relevancia se presenta como un modo concreto de venir al encuentro. Dicho esto, es un honor dar la palabra al excelentísimo Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo de Monterrey y responsable de la Dimensión de Pastoral Familiar. Muchas gracias, Monseñor, por acompañarnos. Muy queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, es un placer estar aquí con ustedes. Yo me siento, en primer lugar me siento en casa, soy egresado de esta universidad y me siento en familia también, pues muchos de ustedes ya son amigos, conocidos, colegas y todos somos familia. Yo me siento muy contento y agradecido por estar aquí en esta presentación de este importante informe. Agradezco la invitación del Padre Guillermo y la presencia de todos ustedes. Solamente deseo resaltar algunos pequeños puntos que son como compartir la mente y el corazón. En primer lugar, un servidor recibe en cuanto a ser iglesia, recibe los trabajos previos de un equipo que ya estaba
trabajando en la dimensión episcopal de familia, Monseñor Alonso Garza Revino, Padre Oscar Romelino, quienes ya habían hecho convenios, vínculos con la Universidad Pontificia de México, uno especial y particular que es el Observatorio Nacional de la Familia, ¿sí?, que a su vez trabaja bien unido con la dimensión episcopal de familia de la SEM. Trabajamos en la creación, también por mis antecesores, de un curso que viene, ya estamos cumpliendo en este semestre, al concluir 2 años. Un curso dirigido a los agentes de pastoral familiar, ¿sí? Pero CEFABIOS forma parte de la creación de este plan de estudio, de este programa, los mismos módulos, conferencias, temáticas, también ellos forman parte de la exposición. Entonces hay un trabajo importante vinculado, en este caso de la Iglesia, ¿sí?, la Conferencia Episcopal, la Dimensión, la Universidad, el CEFABIOS, el CISAP, etc. Eso es muy importante para nosotros. Asimismo, recibimos este informe cada 2-3 meses, este informe de la familia, que recoge, como ya se ha mencionado, pues actualizaciones, noticias, situaciones, condiciones importantes que están sobresaliendo a nivel mundial y nacional respecto a la familia. Estos informes es nuestro deber difundirlos por todas partes, a toda la Iglesia, obispos, laicos, etc. Es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto y también como parte importante de nosotros. Punto nuclear. Dentro de nuestros objetivos principales en el trabajo de la familia está el análisis de la realidad. También bendecimos al Señor porque el doctor Pliego es parte también de esta dimensión de la familia, así como el CEFABIOS. Entonces, no podemos entrar al acompañamiento de las familias si no sabemos cómo está la familia. De tal manera que toda esta información, investigación, los libros del doctor Pliego nos ayudan a entender cuántas familias, qué condiciones de familias están en México, cuántos casados, cuántos solteros, divorciados, todo este espectro inmenso tenemos que conocer. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? 2 palabras, una ya repetida, una es para trabajar con esperanza. Teniendo en la familia el baluarte, ¿sí?, la columna de la sociedad, por una parte. Pero por otra parte, la otra palabra mágica y maravillosa que el Papa Francisco no ha acabado, no se ha cansado de decirnos casi todos los días, es el tema de la misericordia. Ahora que estuvimos en el encuentro mundial en Roma, nos decía el Papa Francisco, atiendan a las familias bajo el espíritu de ¿quién? Del buen samaritano, que así como atiende al herido, así también la Iglesia tiene que atender a las familias heridas. Dice el Papa, bajo el estilo de Jesús. ¿Cuál es? Acompañamiento, sí, ternura, compasión y misericordia. Entonces, el objetivo de nuestro departamento, de la dimensión de familia, es enfocarnos a las personas, toda persona, en condición de familia. Al estilo de trabajo por migrantes que se dice atender a las personas en condición de calle, nosotros atendemos a las personas en condición de familia.
condición de familia, cualquiera que ésta sea. Desde la persona que vive solo, sola, el anciano, el huérfano, toda condición de familia sin exclusión y sin prejuicios. ¿Por qué? Porque por encima de todo está la situación humana, el dolor humano, lo que sufre cada persona. O sea, al final de cuentas todos formamos parte de una familia, la familia de Dios, la familia de la iglesia. Esos son los hilos conductores que manejamos. Al mismo tiempo, así como tenemos esta vinculación muy fuerte con el Cerrillos, con la Universidad Pontificia de México, pues en nuestro trabajo quiere integrar a los distintos esfuerzos en México, de manera particular el trabajo de la diócesis, de las provincias, sacerdotes, matrimonios, laicos encargados, así como todos los coordinadores, presidentes de grupos y movimientos de familia a nivel nacional. Es un trabajo ingente, por supuesto, vamos despacio, con nuestras limitaciones, pero bueno, ahí vamos despacito. Nuestro objetivo es, no vamos a hacer hazañas, eso ya está aprendido, no vamos a descubrir hilos negros tampoco, vamos a continuar el trabajo que no inventamos nosotros. Es un trabajo que recibimos porque es de Dios y es de la iglesia. Nos toca recibirlo, comprometernos y empujarlo. Todo y cuanto más podamos. Ese es solamente nuestro oficio. El servicio con toda el alma, con todo el corazón. Dentro de las actitudes que tiene este centro de estudios bioéticos de familia social que compartimos con la dimensión de familia, pues es la sensibilidad. Sí, remarco algunos universos muy importantes, sí, a nivel familiar. El universo de los presos, de los migrantes, de los policías, los militares, artistas, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos universos bastante abandonados, descuidados, que tenemos que atender. Todo el universo de los no sacramentados. Sí, no sé, no escuché ahorita en lo que presentó el doctor Pliego, pero en su libro nos dice que los casados hombre o mujer, ya sea civil o religiosamente, ascendían nada más y nada menos que al 4.9, si mal no recuerdo, del libro del doctor Pliego. 4.9 matrimonios por el civil o por lo religioso. ¿Y dónde está el otro 95%? Por eso en nuestro trabajo está con una sensibilidad, que nadie se quede fuera. Todos están en condición de familia y no podemos únicamente abocarnos al tema de, sí, la preparación al matrimonio sacramental, por supuesto que sí, no descuidarlo, por supuesto que no, pero atender a todo ese otro universo no sacramental. Tantos jóvenes, hombres, mujeres, tantos niños que están en esa condición de familia, y tantos otros que van por la vida en nuestro país sin mayores referencias civiles, religiosas, católicas, etc. No podemos seguir haciendo como si no existieran, preocupándonos únicamente por los que se acercan a la parroquia, y a ellos les ponemos a veces muchas trabas. ¿Sí? Trámites, pláticas, esto y lo otro, y a los que no se acercan a la parroquia no son indiferentes y son, tristemente hablando, como si no existieran.
He ahí que es una exigencia de parte de Dios, por lo menos que sentimos, el tener esta sensibilidad. Y de la mano del CEFABIOS es que llegamos a estos datos, a esta información. Termino. Todo esto que recibimos, informes y reportes, los integramos a nuestras conferencias, a nuestros cursos, a nuestros temas, a los subsidios, a los libros que compartimos con provincias, diócesis, parroquias, grupos y movimientos que trabajan por la familia. Bendigo a Dios por este trabajo y que pido al Señor nos ayude a aprovecharlo y a difundirlo. Felicidades. Muchas gracias, Monseñor Miranda, por trabajar de la mano con la academia, que vemos que es muy necesario, por tomar en consideración toda esta información que proveemos y también por este enfoque tan particular y tan especial de cercanía con las familias. Y siempre es muy bienvenido en esta que es su casa. Me ganó la palabra, siempre es bienvenido. Muchas gracias, Monseñor. Antes de llegar ya a nuestro cierre, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y por favor, si alguien tiene alguna duda, comentario, les vamos a hacer la mano por favor y les van a pasar un papel. De este lado, José Terán nos ayudará a facilitarles esto. Y ahora sí, nuestro video. Esperamos que con estos datos alarmantes, sí, pero con estas reflexiones esperanzadoras también, nadie salga de aquí sin sentirse profundamente interpelado y con un genuino interés de cambiar las realidades, de las realidades concretas de la familia en México. Tenemos, como les decía, una sesión de preguntas y respuestas. Me adelantaré un poco. Los informes que mencionaba Monseñor están disponibles también en la página de la Universidad Pontificia. Son informes bimestrales que ustedes también pueden consultar. Y bueno, dicho esto, nos toca a todos. Les decía yo en un principio, nos toca sociedad civil, iglesia, academia, empresas y demás a contribuir en esto y a seguir fortaleciendo a la familia. Con esto terminamos. En nombre del CEFABIOS, bueno, me estoy adelantando, ¿no es cierto? Tenemos ya la sesión de preguntas y respuestas. Lo voy a comenzar. Si quieres, tú las Hola, buenos días. Aquí hay una pregunta que nos preocupó, de hecho, cuando estuvimos sacando las conclusiones del reporte, cuando vimos todos los datos, que es, ¿qué pasa con esos más de 130,000 niños que perdieron a sus padres? ¿Se le está dando algún seguimiento? ¿Están identificados? ¿Hay algún organismo que esté haciendo algo por ellos? Entonces no sé si alguno de ustedes pueda responder esto o simplemente expresar esta preocupación, ¿no? Gracias, José. Esta parte creo que fue de las que más nos impactaron en el momento en que estábamos recopilando los datos. Pensar que más de 130,000 niños habían perdido, y aquí hay que hacer no un matiz, pero una especificación, que habían perdido alguno de sus dos padres. Puede ser el padre, puede ser la madre, pueden ser los dos. Y la cifra que aumentaba de 140,000 eran aquellos que, además de haber perdido a sus padres, habían perdido también a sus abuelos, que podrían ser sus cuidadores primarios, porque no todos los niños estaban siempre en el seno de una familia con padre y madre. ¿Qué se está haciendo? No lo sabemos. En realidad es otro de los datos alarmantes que tenemos. Tenemos en orfandad a una cantidad inmensa de niños en donde dijimos ya uno de los padres ha fallecido. ¿Qué está haciendo el otro padre? Seguramente, como ya lo vemos también en la exposición, y si no lo pueden ver en el reporte, la mayoría de las defunciones fueron de hombres. Son los hombres que generalmente salen al campo laboral. Con la pérdida también de los hombres, las mujeres han tenido que salir al campo laboral, no en las mejores condiciones. Nosotros podemos ver ahora, por ejemplo, estadísticas del ingreso de las mujeres a trabajo. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque es realmente un interés genuino de superación, o porque justamente han tenido que equiparar un poco esta carga que ahora está en ellos. ¿Qué se está haciendo? No lo sabemos, pero es un punto que tenemos todos que atender, porque seguramente alrededor de nuestras familias, en nuestras escuelas,
en nuestros grupos tenemos una persona que necesita nuestro apoyo, independientemente de quién seamos. Sí, claro. Nosotros no tenemos noticia, por lo menos en la elaboración del informe, de que estrategias públicas se hayan seguido. Pero sí es una reflexión que recogemos, que nos interpela, como decía ahora, a todos, por ejemplo, a nivel de la atención que la Iglesia presta a través de sus parroquias. Pues es evidente que el tema que ya el Papa Francisco había subrayado en varias ocasiones, de esta alianza entre las generaciones, porque muchas veces hoy la misma familia se reorganiza para hacerse cargo de los niños. Yo soy también párroco y he tenido experiencias, por ejemplo, de un niño de una familia que perdieron a los dos padres, y durante un tiempo la comunidad tuvimos que organizarnos para estar yendo a darles de comer, y todo, hasta que apareció algún familiar, y la familia pues los recogió. Pero esas nuevas familias necesitan el apoyo pues para estrategias de educación, estrategias también de acompañamiento psicológico, etc. Y es ahí donde toda la sociedad tenemos que pensar, empresarios que si se preocupan por el tema de cómo está la educación de los hijos de sus empleados, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede apoyar esto, porque es un tema social relevante. Tenemos una pregunta de Edgardo Ramírez, que está siguiendo la transmisión por medio de las redes sociales. Es para el Monseñor Miranda. Pregunta: ¿cómo llegar a todas esas personas en condición de familia, pero no sacramentadas y que se han alejado? Esa pregunta está como mandada a pedirla. Pues bueno, para ser muy breve, yo bendigo a Dios, yo me siento pues con este carisma de acercarme a estas familias. Intento también que los equipos que trabajan, sino que también toda esa gente que se queda en el camino y que muchos de ellos no van a la iglesia o van muy eventualmente a la iglesia, cuando tocan llámese las misas de 15 años, las bodas, que va gente que muchas veces no va a la iglesia, cuando podemos ir a los penales, a los centros o a las casas de migrantes, etc., tenemos que mostrarnos por lo menos sensibles. Debemos mostrar ternura, cercanía de Dios, misericordia, apertura, acogida, abrazo. Hacerlos sentir no extraños, sino miembros amados por Dios y por la iglesia. A nivel actitud, a nivel práctico, pues es el estar continuamente diciéndole a los diferentes grupos y movimientos que ya trabajan en la iglesia que abran su abanico. Es que aquella persona o aquel matrimonio no tiene el sacramento, no lo acepto, no lo recibo. Error. Si yo no puedo recibirlo, no puedo dejarlo abandonado. Debo canalizarlo a un grupo que sí lo recibe. Si yo puedo abrir mi estructura parroquial de movimiento, de grupo, debo abrirla. ¿Sí? No es que a fuerza tenga que ser, pero no podemos dejar a nadie a la deriva. Eso, para mi modo de ver, no es cristiano. Tenemos que buscar las formas, que no está casado por la iglesia, que ya vive en unión libre, que ya está casado por tercera o cuarta vez, que es un migrante que se rejuntó con alguien, que es un preso, etcétera, que es un policía que nunca bautiza. Tenemos a todos que mostrarles el rostro amoroso de Dios. Cada cristiano, cada católico, cada grupo, cada movimiento y cada parroquia. Hasta ahí. Tenemos aquí otra pregunta muy difícil, ¿no? Porque siempre cuando se pregunta cómo podemos hacerlo, ¿no? La pregunta es: ¿cómo podemos desde las empresas contribuir para el fortalecimiento de la familia?
Hay una característica de nuestra sociedad es la creciente separación de cómo funcionan las empresas y cómo funcionan los ámbitos fuera de las empresas de su familia. Ese proceso va aceleradísimo y es característico que no tiene que ver una cosa con otra. Pero sí hay caminos que se pueden hacer y se pueden hacer y ahorita hemos tenido una experiencia en ciertos trabajos. La pandemia nos abrió la oferta de trabajar remotamente. Entonces hay muchos trabajos que sí se pueden. No los directamente vinculados al trato al público y otros, o sea, hay muchos otros que no, pero sí hay un cambio. Y después hay algo muy importante que incluso antes de la pandemia y de los sistemas digitales de comunicación se podía hacer, y es que hay muchos trabajos que pueden abrir en las empresas hasta que acepten jornadas flexibles. Sabemos perfectamente que trabajos secretariales, de supervisión de determinadas actividades y muchos de ese tipo ligados a la producción directa, ya sea de oficina o en las cadenas productivas, se pueden fraccionar de tal manera que puedan ser horarios de 8 a 2 y hay cosas por el estilo. Porque se sabe perfectamente, lo han hecho en los estudios, que un trabajo de 5 horas, por ejemplo, una mamá que quiere mandar a sus niños a la escuela, se va al trabajo, regresa o algo así. Pero se sabe que en una jornada de 8 horas, un trabajador de 5 horas no produce nada más las 5 horas, sino en el total produce, es más rico que produce porque hay más flexibilidad. Eso se puede explorar mucho. Y hay muchos lugares que parece que se han organizado de manera contraria. Ahí fracturan la jornada de trabajo y acaban saliendo a las 6, 7 más desplazamientos, y son muchas veces muchachas o señoras jóvenes con hijos jóvenes que acaban a la casa a las 7, 8. Entonces sí se puede hacer mucho, se puede hacer mucho que no perjudique la productividad de la empresa. Son ajustes que tienen que hacerse en las cadenas de producción y los puestos de producción, y se puede, y los están explorando en otros países, y no tienen que ver con el grado de desarrollo económico del país, no tienen que ver con eso, tiene que ver con reestructurar procesos productivos. Sí se puede. Gracias. Yo para responder también, bueno, contribuir a la respuesta del doctor Pliego respecto de esta pregunta, y porque es un tema que personalmente lo vivo, me parece que sí necesitamos incentivar mucho políticas públicas, movimientos desde sociedad civil para que las diversas empresas se replanteen que el empleado es también esposo y padre y que la empleada es también esposa y madre. En ese sentido sí tenemos que repensar a la persona humana, porque no es un individuo que solamente sirve a los fines de la empresa. O sea, la realidad es que el bien común debe estar acompañado del bien personal de cada uno. Y sin duda, la realidad de la mujer trabajadora que es madre ha estado borrada de la constitución de la vida laboral en nuestro país y en el mundo, pero yo me atrevería a decir que de la misma forma se ha borrado la identidad del trabajador que también es padre. Entonces, si queremos una sociedad que fortalezca la identidad de la familia, necesitamos que las empresas consideren tanto a los padres como a las madres, de tal forma que no se vea ninguno de los dos ante la disyuntiva, que hoy en día es una realidad, de si formo una familia o crezco profesionalmente. Esa me parece que es una propuesta concreta que se necesita para que podamos construir, como diría una profesora mía, Blanca Castilla, una cultura con madre, pero también una familia con padre. Eso es lo que necesitamos hoy. Yo creo que hacia allá tienen que ir muchas propuestas y ya, urgentemente. Y una última invitación para responder esta pregunta es que lean el reporte, porque justo tenemos una sección dedicada al empleo.
vimos que había cifras sobre el empleo, pero también viene una parte de reflexión. El tema del empleo no nada más es para cubrir las necesidades básicas, es un tema también de dignidad de la persona. Que estemos precarizando el empleo es un tema. No basta con tener un empleo, tenemos que tener un empleo digno, que atienda todas estas condiciones que estábamos hablando. Tenemos muchas preguntas, ya se nos está agotando el tiempo, entonces les voy a responder, disculpen, les voy a responder muy brevemente porque tiene que ver mucho con el reporte. Nos preguntan si en las informaciones se refleja el número de hijos vivos por familia y si se considera identificar pérdidas de hijos en gestación. La cultura de respeto a la vida implica esta cultura de duelo, de reconocimiento y validación de la vida humana y su relación materna y paterno-filial. No, nosotros no tenemos ese enfoque porque parte de las cifras que nosotros recuperamos tampoco lo tienen, que es parte de los sesgos que nos contaba también el doctor Pliego, de no hacer esos matices. Pero sin duda creemos que es importante y también en el reporte hacemos un análisis en el tema de salud sobre las condiciones de mortalidad materna que aumentaron a causa del COVID, porque dejamos de ver también a esas mujeres dejaron de ir a sus consultas médicas y hay un tema al respecto. Y sobre eso, no viene del reporte, pero es una clara invitación también a legislar para hacer ese reconocimiento. Son hijos, no son productos como luego de pronto cuando las pérdidas son en temprano momento salen en las actas de nacimiento. Son niños y también merecen un nombre. Ahora, el DIF realiza algún programa para fortalecer a la familia como célula de la sociedad. Sí hay DIF que tienen este enfoque. Al finalizar la sesión les invitamos a platicar un poco más de eso, porque no viene en nuestra información, pero les podemos contar un poco. Por último, ¿hasta qué punto los ambientes universitarios de la familia tradicional han perdido importancia, dando cabida a otros modelos relacionales? Yo creo que esta pregunta tiene, o se contesta un poco con lo que dijo el doctor Pliego, pero no sé si quiere añadir algo más. Sobre hasta qué punto los ambientes universitarios, la familia tradicional ha perdido importancia, dando cabida a otros modelos relacionales. Nada más, yo nada más precisaría dos cosas. Uno, la familia fuerte de matriz matrimonial hombre-mujer en el pasado lejano ha sido una vértebra del desarrollo de la sociedad. Pero cuando decimos que es la familia tradicional, estamos corriendo por peligro serio. No solamente en el pasado fue fuerte, es lo fuerte. Es el presente y es el futuro. Es muy importante esto. La familia de matriz matrimonial hombre-mujer y los niños viviendo con su papá y mamá. Es el futuro. No estamos hablando de una cosa del pasado. El pasado ya fue. Y fue la fuerte. Pero lo importante es el futuro y el presente. Y segundo, no se habla nuevos modelos. El problema de usar el concepto de modelos es también un concepto de calificación. Es modelo. No. Hay muchos problemas en las formas nuevas de estructuración de la familia. Estructuras es mejor, o tipos, pero no utilicen el modelo. Modelo es un concepto que tiene una connotación de valor positiva. Es modelo. ¿Sí? Entonces no se utilicen nuevas estructuras y nada más termino con el asunto del cuadro que se había presentado, que viene del libro. Las formas básicas o las estructuras básicas son 4: hombre y mujer casados, hombre y mujer en cohabitación, madres, mujeres solas en cabeza, o padre o hombres solos. Dentro de esas, algunos tienen hijos, otros son jóvenes y esperan hijos, otros ya son mayores y ya tuvieron hijos, otros viven con sus parientes, o sea, son familias ampliadas, etc. Son 4. Esos hogares son, en países como México, son el 89%, 88% de esas 4 formas de hogares. Después hay un 12% que viven solos en los hogares, y después hay alrededor de un 1.5% las otras formas de hogar. Sí, entonces es muy importante, porque después algunas instituciones gubernamentales saben que
que hay 30 tipos de familia, 20, y ponen una persona con su perrito. Escuchan su perrito, ¿verdad? Pues, ¿quién no lo quiere? Pero el perrito, ¿cómo? No interactúa con uno más que siempre. Nada más con esto acabo. Si uno se sube al cuarto de arriba, el perrito se queda. Y si baja 15 minutos, parece que el perro no lo había visto a uno en semanas y empieza a saltar. O sea, es otra relación. Entonces, esto ya hubo una intervención del Papa que lo dijo, que esta sustitución del hijo del pariente es una situación triste, porque denota mucha soledad. Personas con mucha soledad o personas que ya no valoran la profundidad de una relación con otro. Son situaciones tristes, no es para abandonarse por sus situaciones tristes. Voy a echar un último comentario. El manejo de los términos. Es cierto, como dice el doctor Pliego, la familia tradicional es el futuro de la sociedad, de la humanidad, etc. Perfectamente bien, ¿no? Sin embargo, no usemos ese concepto de manera excluyente, porque también hay muchas otras personas viviendo en otro tipo de condiciones, donde hay generalmente dolor y sufrimiento. Entonces, no podemos solamente meter en nuestro mente, corazón y espíritu un solo concepto. Metamos a todas las personas, porque detrás de esas otras figuras, etc., hay dolor, hay lágrimas, hay soledad y hay tristeza. Y nosotros, como iglesia, no podemos excluir a nadie. ¿Sí? Por lo menos en el concepto que tengo yo de iglesia y familia, no se excluye a nadie. Aunque formemos hacia el sostén de la sociedad y de la humanidad. Resaltando la idea de Monseñor, es muy valioso eso. Sabemos la importancia de la familia de las otras formas de familia. De tal manera que podamos a esas familias con otras estructuras poderles sentirse acogidas y puedan ellas transmitir la esperanza de construir mejor el futuro. Entonces tenemos una mamá sola que por distintas circunstancias se quedó sola. ¿Cómo apoyamos a esa mamá para que su hija tenga las herramientas intelectuales y emocionales para buscarse un novio, construir una pareja que en el futuro? ¿Y cómo el baloncito de esa familia puede generar una aspiración a llegar a ser un novio, un papá amoroso, un esposo amoroso y genere un futuro? Entonces es importantísimo el acercamiento, ¿verdad? El cariño dice lo que vamos a hacer. Renovar el futuro en esas familias que hacen. Y también cuando hay papá y mamá y hay experiencias de violencia, etcétera, cómo poder reconstruir eso, y hay muchas. Ahora sí, con esto terminamos. Muchas gracias a todos. En nombre de CEFABIOS, la Universidad Pontificia y la Editorial NUR, agradecemos su participación. Y los invitamos a compartir y continuar el diálogo afuera con el brindis de honor. Y un mensaje nada más: si alguien está interesado en el reporte, por favor, tenemos una lista afuera para que tomemos sus datos y les hagamos saber cuando ya esté aquí en la universidad. Muchas gracias a todos por su participación.